qué secciones del CFR se encontró fuera de cumplimiento. Aquí hay un ejemplo, pero no quiere decir que ese sea el único. Y desde su punto de vista, ¿qué remediación o qué ustedes les recomendarían a esas compañías? Son dos. Aquí hay Tametronic, que fue el caso que abrí, y esta compañía que se llama X12 Co, que está en Bulgaria y hace unos dispositivos ahí medio extraños. Entonces, en base a eso, ustedes pueden hacer recomendación a lo que vean en las cartas. Eso lo van a poner sus respuestas aquí abajo. Y eso también es para el próximo lunes. Entonces, lo que nos concierne para hoy es hablar de esto que está aquí, precisamente de esta pregunta que habla de cuáles son los elementos que conforman el programa de validación. Vamos a hablar de eso a continuación en nuestro contenido del día de hoy. Entonces, chicos, mira, déjenme ver. Vamos a pasar aquí rápidamente a la parte relacionada a nuestro contenido de hoy. Esto es riesgo. Eso lo vamos a ver la semana próxima. Hoy nos toca hablar del plan maestro de validaciones. Entonces, miren qué pasa. Las validaciones, en sentido general, las validaciones de proceso, como yo le decía el lunes, son, no, son un evento que se vive repitiendo, o sea, no se validan los procesos una sola vez ni las máquinas. Entonces, ¿qué ocurre? Para administrar ese proceso, para saber estructurar y planificar de manera estructurada las validaciones, nosotros tenemos lo que se llama el plan maestro de validación, que nos ayuda a mantener una estructura del sistema y a planificarnos. Obviamente, lo ideal sería validarlo todo cada vez que nosotros queremos, pero realmente las validaciones en sentido general son costosas, llevan tiempo y deben ser cuidadosamente planificadas porque tenemos recursos limitados. Entonces, primero hay que entender que bajo qué condiciones se valida un proceso. Ustedes dirán, o se imaginarán quizás hasta ahora, que los procesos siempre se validan, porque el lunes pasado dijimos, cada vez que hay cambios, hay que validar los procesos. Incluso, y hablamos también de que hay cambios que son espontáneos, que hay que se revalida el proceso de manera periódica. También hablamos de que cuando introducimos alteración al diseño del producto hay que revalidar. Pero miren qué pasa. Realmente la industria tiene una guía que se llama una guía que se llama Process Validation Guidance. Ese Process Validation Guidance fue emitido por el Global Harmonization Task Force, que ya no se llama así, tiene otro nombre ahora. En ese momento, en el 2004, se llamaba así. Y ese grupo, constituido por varias empresas desde el sector de dispositivos médicos, creó una guía de validación. ¿Y qué ocurre? FDA y también, asimismo como algunas agencias regulatorias europeas, como BSI, han acogido las prácticas del Global Harmonization Task Force para validación de dispositivos médicos. Y normalmente lo que ustedes van a ver en casi todas las empresas es una variación de lo que dice esta guía. Yo la voy a abrir para que ustedes la vean. En esta guía es pública, está disponible en internet y básicamente le dice de manera muy aérea, vamos a decirlo así, no muy acabada ni muy aterrizada, de qué manera se deberían validar los procesos y bajo qué circunstancias. Entonces, por ejemplo, aquí si ustedes le dan clic a esto, van a encontrar la guía. Esa guía
Ustedes la tienen también disponible en el aula virtual aquí como Process Validation Guidance. En esa guía, el grupo de Global Harmonization Task Force se sentaron y decidieron crear vamos a decirlo así, sumario, en donde dijeron, miren, bajo estas condiciones que se valida y bajo esta práctica. Entonces, fíjense que aquí habla del propósito que se busca con esta guía. Y fíjense que está está estructurada en relación a la norma ISO 13485 para el cumplimiento de la validación del proceso, pero también FDA la ha adoptado. O sea, FDA, cuando habla de validación de proceso, anda buscando algo similar a eso. Entonces, vamos a ver. Más abajo está el propósito, el alcance. Fíjense que dice General Applicability. Habla de definiciones, les va a hablar de manera general de algunos protocolos universales como los IQ, los OQ y los PQ, que lo vamos a ver a partir de la semana número 4. No, mentira, de la semana número 4 vamos a hablar de eso de manera detallada. Habla de lo que se llama Process Validation, de qué es un protocolo, de qué es verificación, pero no en tanto detalle como nosotros lo vamos a ver en esta asignatura. Y fíjense que les da algo que se llama un decision tree. Ellos crearon un árbol de decisión para más o menos limpiar o determinar cuándo es necesario validar y cuándo es suficiente verificar el proceso de manera continua. Entonces, ¿qué pasa? Ese diagrama que ustedes ven ahí se utiliza, voy a volver a la presentación ahora, para determinar cuándo un proceso debe ser validado y cuándo solamente debe ser verificado. El flujo o la manera de usarlo es de la siguiente manera. Empezamos aquí en el bloque A y hay preguntas. ¿Es la salida del proceso verificable? La salida del proceso básicamente es los atributos que tiene el producto. O sea, si el proceso, cuando nosotros hacemos el producto, vamos a suponer que nosotros estamos haciendo vamos a decir, un bajante. Ese bajante de suero tiene un grupo de atributos de calidad o de características que deben cumplirse para que el dispositivo funcione. Si esas características son verificables, o sea, se pueden medir sin afectar el uso del producto, nosotros respondemos que sí. Si decimos que no, entonces aquí nos da dos opciones. O validamos el proceso, tan simple como eso, o rediseñamos el producto o el proceso para hacer que sea validado, para que sea verificable. Un ejemplo de algo que no es verificable, o sea, que es imposible medirlo sin dañar el producto o su eficacia, es, por ejemplo, la esterilización de los productos o la esterilidad del producto. Para ustedes medir la esterilidad de un producto, tienen que necesariamente sacarlo del empaque donde está estéril y medirlo, y ya automáticamente se contamina el producto. Otros ejemplos son, por ejemplo, las uniones con solvente, por ejemplo, los mismos bajantes que le acabo de mencionar, en donde se unen tubos plásticos con otras partes plásticas utilizando solventes. Esas uniones, para usted medir la fuerza de su unión, probablemente tenga que hacerle una prueba de pool o una prueba de alado, y para medir qué tanto resiste hasta el quiebre esa unión. Entonces, es un proceso que no se puede rediseñar para medirlo y hay que validarlo. Ese tipo de procesos se validan. Ahora, hay otros procesos en los cuales sí se mide la salida. Por ejemplo, si su dispositivo médico es como el bajalenguas que hemos visto en varias clases ya hasta ahora, donde los atributos son relacionados quizás solamente a dimensiones y a los materiales, si eso es verificable, la otra pregunta que le hace el árbol de decisión es si se puede verificar de manera suficiente y costo efectiva. La verificación suficiente y costo efectiva quiere decir
que si durante el proceso de manufactura nosotros podemos mantenernos revisando ese atributo de calidad y eso no perjudica el costo del producto. O sea, si podemos implementar un control que mantenga revisando eso. Por ejemplo, si ustedes cobran para hacer esos bajalenguas, el bajalenguas se hace se parte, por ejemplo, de una tabla de madera grande y se hace un troquelado para verificar sus dimensiones de manera continua. Entonces, en ese caso, obviamente de manera costo eficiente. Si el proceso puede verificar de manera costo eficiente y efectiva en todas sus salidas, entonces nosotros no tenemos que validar y es suficiente con la verificación. Entonces, por eso era que la semana pasada, digo, perdón, en la última clase yo les mencionaba que verificar y validar no son la misma cosa. Por lo menos en el mundo de validación, verificar y validar son conceptos diferentes. Verificar, recordemos, está relacionado a ir viendo eh, punto por punto, característica a característica en este caso, que se está cumpliendo con el diseño del producto. Mientras que validar es demostrar que el proceso cumple en función a un ejercicio en el que se pone a prueba el proceso, pero no de manera continua, ni confirmando punto por punto cada producto. Entonces, ese es básicamente la estructura o el árbol de decisión para decidir si validar o no. Yo les invito, de verdad, que vayan que vean lean esta guía, porque esta guía básicamente es la base de esta asignatura y la base de todo lo que ustedes van a ver en producción de dispositivos médicos. Aquí mismo, debajo del árbol de decisión, les explica ya un poco, obviamente en palabras escritas, lo mismo que yo le acabo de decir, qué significa cada etapa, cómo funcionan y a qué se refieren dentro del árbol de decisión. Entonces, ¿qué pasa? No obstante, la guía del Global Harmonization Task Force le da este árbol de decisión. Ellos de entrada le dice procesos que deben ser validados. O sea, independientemente ustedes puedan verificar, tienen que validarlo porque son procesos que no se pueden verificar de manera suficiente. O sea, no se puede chequear todas las características del producto de manera suficiente. Y dentro de esos procesos están, ya yo lo mencioné uno, que son los procesos de esterilización. Eso puede ser esterilización con gas, esterilización con radiación. En el caso de los dispositivos médicos que son de acero o metálicos, esterilización por vapor. Los procesos de esterilización normalmente son validados, no verificados, se validan. También están las condiciones del cuarto limpio. Ejemplo, si ustedes construyeron un cuarto limpio, una facilidad, esa facilidad debe ser validada. Es imposible ustedes asegurar que atributos como el particulado del cuarto se mantengan en control en todo momento. O sea, es imposible. Los procesos de llenado aséptico, principalmente, por ejemplo, de los dispositivos que tienen algún tipo este, de sustancia o solución, eso se le llama llenado en caliente, llenado aséptico, como dice aquí. Los procesos de sellado de empaques estériles, procesos de moldeo por inyección de plástico, normalmente se valida. La inyección de plástico, créanme que es es un proceso bien delicado y no totalmente verificable. Y el software, siempre el software debe de ser validado para demostrar que en condiciones operativas normales debe de funcionar. Entonces, también el Global Harmonization Task Force les da ejemplos de procesos que son verificables. Por ejemplo, aquí procesos que deberían ser validados,
procesos que se pueden cubrir con verificación. Fíjense que ahí están, por ejemplo, corte manual. Yo le hablé de una troqueladora, eso pudiera hacerse con verificación. Verificaciones de color, soluciones de pH, impresiones visuales, circuit boards, todo eso se puede verificar. Perfectamente se puede hacer a través de ese proceso. Y también hay procesos que se pueden cubrir de entrada sin déjame ver, perdón, aquí abajo les da verificación, validación, y aquí le dice algunos ejemplos en el que se pudiera aplicar el modelo de aquí arriba para analizarlo. O sea, de verdad le invito a que revisen esto, un documento que dice que son 36 páginas, pero el contenido, el grueso de eso está hasta la página, creo que es número, déjenme ver, exacto, hasta el anexo que es el summary, que es la página 3. O sea, son 13 páginas que no son muy difíciles de leer. Preguntas, chicos, con esto que acabamos de ver. Dudas. No. Ok. Bien, entonces, ¿qué pasa? Ahora, hay también situaciones que nos llevan a validar, como por ejemplo, como le mencioné en la clase pasada, validaciones, cambio de diseño y cambios al proceso. Todo eso alimenta el ciclo de vida de validaciones, que lo vimos el lunes. Y el ciclo de vida ya se los expliqué. Empieza con el desarrollo de los requerimientos del dispositivo, o sea, con el diseño. Continúa a través de los controles del producto. Se establece un estado de control. Y se verifica y se valida que el proceso realmente cumple con lo esperado. ¿Qué pasa? Que ese ciclo de vida del proceso alimenta lo que se llama el Validation Master Plan. El Validation Master Plan no es otra cosa, señores, que un programa de validación. Ustedes, quizá los que tengan la asignatura de manejo de proyectos en su pensum, probablemente ya dieron manejo de proyectos. Y en proyectos hay algo que se llama un programa. Hay proyectos, programas y portafolios. El Local Validation Master Plan o el Validation Master Plan es un programa porque en él se reflejan diversos tipos de proyectos de validación. Y en el mismo se trazan sus alcances, su duración de tiempo, los recursos que están asignados y sus entregables. Asimismo también de la necesidad de por qué son necesarios. Entonces, el Validation Master Plan es como el documento madre y el estratégico para diseñar una validación. A su vez, genera planes de validación o carpetas de validación que incluyen lo que se llama un plan de validación, que es, por ejemplo, una planificación de un proyecto para un cambio en específico, los protocolos, que son los estudios de validación, y otros entregables que son necesarios. Entonces, ese Validation Master Plan tiene la misión de proveer una visión de la planta que permita demostrar en qué estatus está en qué estatus está las validaciones de ese lugar, de ese lugar de manufactura, de esa planta. O sea, cuando ustedes llegan a una planta, donde sea que ustedes trabajen, si ustedes quieren entender qué se valida, qué no se valida, en qué estatus están las validaciones, cuáles fueron las últimas que se hicieron, ese es el Validation Master Plan o Plan Maestro de Validación. Es un documento vivo porque es un documento que se mantiene en constante actualización. Cada vez que se abre un proyecto nuevo o se cierra uno,
hay que actualizar el plan maestro de validación. Cada vez que se toma una decisión importante, la estrategia de cómo se valida la planta, eso debe estar reflejado en el plan maestro de validación. Normalmente en el mismo se encuentran productos, o sea, reflejan cuáles productos se corren en esa planta, cuáles procesos se están corriendo ahí, o sea, cuáles tecnologías, cuáles equipos, cuáles facilidades son validadas o validables, sí. Cuáles utilidades tenemos, por ejemplo, si tenemos unidades de aire acondicionado que hay que validar o unidades de esterilización de agua, los sistemas computarizados que tenemos, hojas de cálculo, o sea, ahí se resume todo lo que está pasando en la planta. Este señor que usted ve aquí, Ronald Tesla, es un ex inspector de FDA, y una de las cosas que él decía en este libro de 1992, que sigue siendo relevante el día de hoy, es que durante la fase inicial de una auditoría de FDA, es costumbre requerir los planes de validación de la compañía. Si la compañía no tiene ningún plan escrito formal, es imposible ver el estado de la validación de la planta. O sea, por más que ustedes lleguen ahí a esa auditoría, si ustedes no tienen un plan escrito de lo que se está haciendo, es bien, bien difícil y no se va a entender lo que está ocurriendo. Y no solamente en auditorías de FDA, esto también aplica a auditorías de otras agencias regulatorias. Ejemplos, en las de BSI, en las de DECRA, en las de todos esos eh, organismos regulatorios internacionales, las auditorías que son de Japón, de Canadá, todo eso tiene que ver con la parte de estructuración del programa de validación. Y también él dice que, de la misma manera, si la empresa tiene todo su documento, digo, si no lo tiene bien escrito, o incompleto, o desorganizado, también refleja de manera no muy favorable la calidad la calidad de la compañía a nivel de sistemas. O sea, que también los sistemas de calidad funcionan. El plan de validación tiene que ser estructurado, organizado y completo. Entonces, el objetivo del VMP o del Validation Master Plan es asegurar que el programa de validación se cumpla y que no quede ningún proceso huérfano sin validación y que necesite ser validado. En el mismo debe haber un contexto de qué cosas se deben o no validar. También en el mismo están los responsables y los roles, o sea, quién hace qué dentro del sistema de validación. Se define lo que es el VRV y finalmente se da o establece quién es el coordinador del Validation Master Plan. El coordinador del Validation Master Plan es la persona que se encarga de compilar ese plan, ese documento vivo que refleja el estado de validación de la planta. O sea, si un inspector llega y no encuentra un Validation Master Plan, es muy probable que encuentre incongruencias o cosas que se validen que no estén completas o que se hayan validado de manera incorrecta. Entonces, este documento nos ayuda a nosotros a estructurar nuestra validación de manera organizada. Debe ser un resumen, más o menos así como si fuera un cronograma, de las acciones y las actividades de validación que deben de existir tanto a nivel de planta como en algunas empresas que tienen planes de validación globales. Por ejemplo, hay empresas muy centralizadas en la cual el plan de validación no viene ni siquiera de la planta, sino viene de la corporación, vamos a decirlo así, de un ente centralizado que le dice a la planta qué validar y bajo qué condiciones. Ese plan de validación debe de ser visible para todos en la planta y también debe dar un vistazo de cuáles validaciones están o no en ejecución. Entonces, si no hay, en resumen,
un Validation Master Plan se trabaja en base a procedimiento de manera mecánica, se valida todo o no se valida nada. Y a veces, si no se valida todo o no se valida nada, es probable que se valide de la manera incorrecta. Por ejemplo, que se hagan protocolos, se salten protocolos de validación porque las validaciones tienen una secuencia, o falten protocolos de validación, eh, o también que haya redundancia. Por ejemplo, que gastemos dinero validando cosas que debimos de, por ejemplo, consolidar los esfuerzos, hacerlo solamente una vez, eh, y ser, o sea, no vamos a usar de manera eficiente los recursos que tenemos a la mano. Entonces, es un documento bien importante. En ese documento hay un objetivo de qué se quiere validar en la planta, cuáles son los procesos, los roles, estructura de roles y responsabilidades. Un vistazo a la facilidad, a veces se incluye, por ejemplo, un plano de la facilidad de la planta diciendo dónde están las máquinas, cada una de las tecnologías, las líneas, y también está el tema de las validaciones que están abiertas, así como el enfoque de cómo se va a validar y qué se hace en caso de que una validación falle. Muy importante. Si una validación falla, el Local Validation Master Plan define o indica cuál es el proceso a seguir en caso de que falle. No necesariamente dice qué hacer, pero dice por lo menos una referencia a otros procesos de la planta que definan eso. Por ejemplo, los CAPA, los NCR, y otros sistemas que ayuden al manejo de no conformidades. En el mismo hay referencia a los protocolos que ya se hicieron y cuáles procesos deben de ser revalidados o verificados de manera continua. Todas las empresas deben de cumplir con su Validation Master Plan, y en algunas empresas fallar el Validation Master Plan implica CAPA, no conformidades, investigación, porque normalmente es un plan aprobado por la gerencia y que debe de cumplirse. Es parte del compromiso de la gerencia de la planta. Y si eso no se cumple, el compromiso de la gerencia no se está cumpliendo. Entonces, roles y responsabilidades relacionadas al Validation Master Plan son los siguientes. Cuando ustedes vean un Validation Master Plan, hay varios roles. Hay personas que conforman lo que se llama el Validation Review Board, que para que ustedes sepan, el Validation Review Board recibe varios nombres en cada compañía, pero básicamente un comité en donde participa un equipo multidisciplinario de varias áreas, ya sea calidad, manufactura, ingeniería, depende del contexto y la estructura de la empresa, que ese comité decide aprobar la documentación de validación, los protocolos, los documentos de riesgo, el alcance y en sí mismo el Validation Master Plan, así como los planes de acciones correctivas y preventivas que surjan por validaciones fallidas. También están los coordinadores, ya lo mencioné, el coordinador del Validation Master Plan, que es una persona, a veces, bueno, a veces, casi siempre alguien de calidad que se encarga de mantener actualizado ese plan maestro. Normalmente manufactura, ingeniería son parte del Validation Review Board y revisan el Validation Master Plan. Y normalmente sobre calidad, el rol de calidad recae mucha importancia, porque además de mantener o darle soporte al Validation Master Plan, es responsable del buen cumplimiento tanto de los procedimientos de la planta como de los requerimientos regulatorios. Y finalmente está ingeniería o el dueño del programa de validación, que es quien se encarga de dar mantenimiento a los procedimientos y da cumplimiento al Validation Master. Finalmente, para que entiendan ya para cubrir la parte de Validation Master Plan, es un documento que a veces, como les decía, viene dado por la estructura corporativa, a veces es independiente. En una planta pueden haber uno o más planes maestros. Por ejemplo, hay plantas que deciden separar el plan maestro de validación de proceso del plan maestro de validación de software. Eso es válido. Hay empresas que no tienen ningún plan maestro de validación. Yo tuve chance de conocer una empresa aquí del país que no utiliza los planes maestros de validación y le va bien en las auditorías.
O sea, esto no es un requerimiento mandatorio de ni de la regulación, ni de la recomendación del Global Harmonization Task Force, pero es algo que debe de contemplarse. Es una buena práctica. Y pueden haber 0, 1, 2 o 3. Mi recomendación es que la planta siempre haya uno, pero eso va a depender de cómo el sistema de calidad de la planta esté estructurado. Eh, lo que yo siempre les recomiendo a ustedes, bajo cualquier circunstancia, es que, a pesar de que ustedes estén tomando esta asignatura, siempre lean los procedimientos, señores. Cuando entren a trabajar en una empresa de dispositivo médico, vayan a su SOP, vayan a su procedimiento, léalo, digiéralo y si no entendió, pregunte. Porque cada empresa tiene sus recetas de cómo hacer las cosas. Entonces, luego de eso está, o más abajo, están los planes de validación. Los planes de validación son una herramienta que ayuda a controlar los cambios que surgen en los procesos. En esta se determina qué productos y procesos deben de ser detenidos o deben de ser evaluados antes de ser utilizado para producción. O sea, el plan de validación dice dice cuáles procesos están afectados, cuáles cambios se están implementando y también dice o debe decir qué entregables deben de proveerse para que ese proceso entre en producción y considerarse validado. En el proyecto final, ustedes van a hacer, en el caso número 4, un plan de validación. Ese plan de validación va a ser en base a una condición hipotética en la cual ustedes van a ir trabajando todo eso. Ahí van a definir el plan de validación, qué cambió, por qué cambió, cuál es el objetivo del plan y así sucesivamente. Se usan para determinar a través de análisis. El plan de validación se usa para analizar el riesgo y el impacto de algún cambio, identificar y dar seguimiento a las acciones. O sea, el plan de validación es un plan, pero también da seguimiento, una herramienta de dar seguimiento a las acciones identificadas. En el mismo te va a encontrar este, o sea, los cambios que ustedes pueden encontrar normalmente que llevan un plan de validación son ejemplos, cuando se modifica el flujo de manufactura de un producto, se añaden o se remueven pasos, cuando se incluye algún equipo nuevo al proceso o cuando se introduce una nueva tecnología, si se introduce al proceso un método de prueba nuevo o se modifica uno existente, y siempre que haya un cambio en secuencia o algo que afecte de manera significativa el proceso. Otro ejemplo son cambios de especificación del producto, alteraciones en las facilidades y utilidades. En ese documento te van a ver que se describen los cambios, la justificación de por qué se está haciendo y por qué es factible hacer lo que se está proponiendo, la validación anterior, o sea, por ejemplo, si el proceso fue validado previamente, qué validación fue la última que se hizo y qué conclusión se llegó con esa validación, si fue satisfactoria o no. Identificar la documentación que se necesita, así como los demás entregables, la fecha de cierre, porque un proyecto de validación no es proyecto si no hay una fecha estimada de cierre, la aprobación y fecha de inicio de los trabajos de validación y verificación del cierre. O sea, luego de que se completa la validación, hay que chequear que todos los aspectos planificados se cumplieron. Entonces, luego están los protocolos. Los protocolos, básicamente, son la planificación cuidadosa de cómo se va a analizar el cambio en el proceso. O sea, cómo se va a demostrar que el cambio del proceso o el proceso nuevo produce o genera un producto que efectivamente
es capaz, el proceso genera un producto que es capaz de cumplir las especificaciones. Entonces, eso es un protocolo o un estudio. Esa definición viene de la guía de Quality Systems de FDA. Y básicamente, dentro de los protocolos, ustedes van a ver cómo, cómo se va a diseñar el ensayo, de cómo vamos a probar el proceso, cuáles son las hipótesis, cómo se va a juzgar el estudio, si pasa o falla, cuáles materiales se van a utilizar o componentes para hacer las pruebas, así también como a qué materiales se está evaluando. Por ejemplo, si estamos produciendo algún tipo de producto, como por ejemplo una sutura quirúrgica, qué productos se está, se está considerando dentro del ensayo, de la evaluación, las variables y las condiciones del proceso que se están probando. Y normalmente ese protocolo debe estar, debe de tener, muy importante esto, muy importante, eh, debe de tener algo que se llama un criterio de aceptación. Cuando empecemos a trabajar con el proyecto final, ustedes me van a ir hablando mucho del criterio de aceptación. El criterio de aceptación, señores, no es otra cosa que decir qué condiciones deben de cumplirse en la ejecución del protocolo para considerar que tuvimos éxito o para decir que la hipótesis que teníamos se cumplió. En inglés eso se llama acceptance criteria. Todo protocolo de validación, a excepción de los characterization study, tiene un criterio de aceptación que debe ser escrito y aprobado de manera preliminar. O sea, antes de nosotros ir a jugar con el proceso y hacer cosas con él, tenemos que tener una hipótesis y esa hipótesis tenemos que decir, tenemos que describirla, decir qué debe de cumplirse. Esa hipótesis tiene que, se va a confirmar cuando el protocolo se ha seguido, o sea, todos los requerimientos del protocolo se han cumplido, la documentación generada en el ensayo es exacta, completa. Ahí dice recuperable, pero realmente es trazable, o sea, nosotros podemos saber dónde vino. Y todas las desviaciones, si hubieron, se resolvieron. No se puede crear, no se puede crear o cerrar un protocolo sin antes cerrar todas las no conformidades o tener un plan. Entonces, adicionalmente a eso, eh, los, resul eh, los resultados no esperados tienen que ser investigados. O sea, si ustedes encontraron algo fuera de lo común y que hizo que no se cumpliera el criterio de aceptación, debemos investigar qué pasó. Y evidentemente los criterios de aceptación, por ejemplo, si dijimos que un criterio de aceptación del proceso era que se alcanzara un CPK de 10, de 20, de 30, entonces esos criterios deben de cumplirse. Esos estadísticos deben de lograrse. Entonces, normalmente los protocolos llevan tres partes o tres etapas. Todo protocolo primero se hace un borrón, que es, luego de ser redactado, se le hace una preaprobación. ¿Por qué digo preaprobación? Porque antes de ustedes hacer el ensayo en el proceso, esa, ese protocolo debe de ser autorizado por el Validation Master, por el Validation Review Board, que son ese comité de personas que se encargan de revisar los protocolos, el Validation Master Plan y los planes de validación. Hay empresas que le dicen preaprobación del protocolo, hay otras empresas que le llaman esto apertura o opening del protocolo. Eso le da autorización a ustedes a ir al piso, ir a la línea y hacer las pruebas que ustedes dijeron que iban a hacer. Obviamente, antes de ejecutar las pruebas, hay una etapa de preparación donde buscamos los materiales, identificamos toda la línea, antes de empezar limpiamos todo, entrenamos a la gente que va a trabajar allí
Y luego empezamos nuestro ensayo, o lo que se le llama ejecución. Ejecución quiere decir poner a prueba o poner a prueba el proceso, y a medida que el proceso está corriendo o simulando el uso normal o en condiciones específicas, se va obteniendo muestras que se usan para la fase de prueba, que es en donde se obtiene la data que nos va a ayudar a determinar si el protocolo tuvo resultados o satisfactorios o no tuvo resultados satisfactorios. Esos resultados siempre están relacionados la, a la data generada después de la ejecución. Luego de esos resultados satisfactorios, se redacta un reporte de cierre que es cerrado o se le hace un post-approval. El post-approval es luego de la ejecución, se hace una aprobación, una segunda aprobación diciendo que realmente se cumplieron los objetivos del protocolo. Entonces, la forma más fácil de ver esto, que es el protocolo, se le hace una preaprobación indicando todo lo que se necesita para que el proceso demuestre cumplimiento, y una posaprobación donde se indica si el proceso cumplió o no con los requerimientos preestablecidos. Entonces, luego de eso, en resumen, ustedes tienen esta estructura. Esta estructura que ustedes ven aquí, que es como un triángulo. Este triángulo que ustedes ven en pantalla indica la pirámide de documentación de los sistemas de validación. Fíjense que yo estoy haciendo mucho hincapié en documentar, porque la documentación, como yo les dije ya hace unos días atrás, en esta industria, si ustedes no tienen evidencia, no se hizo. La evidencia normalmente está relacionada a la documentación. Entonces, un plan maestro de validación, un programa de validación completo tiene tres tipos de documentos. Tiene un plan maestro o varios planes maestros, son pocos, que de él se derivan los planes o proyectos de validación, ya sea para un cambio en específico de diseño o del proceso, y ese plan de validación indica cuáles protocolos serán necesarios, ya sean IQs, OQs, TMB, Characterization, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta pirámide se alimenta, de los productos nuevos, por ejemplo, transferencia de diseño o cambios al diseño del producto. También están los cambios al proceso. O sea, cada vez que hay un cambio, ustedes evalúan eso a sistemas ya validados. Y también está los sistemas de control de cambio de la planta, que no son necesariamente de proceso. Por ejemplo, están los sistemas de control de cambio planificado, que no necesariamente son del proceso, como los change request, que de eso vamos a hablar un poco cuando vayamos a hacer el plan de validación. Entonces, cada uno de estos genera un documento de prueba. Esa es la estructura más extendida en la industria. Hay empresas que este bloque que está aquí, que es el plan maestro, no lo utilizan. No es una buena práctica, porque al final vamos a estar generando planes planes de validación medio a lo loco. Entonces siempre es bueno tener la parte estratégica y la parte de ejecución un poco más por abajo. Entonces, antes de seguir, chicos, se va entendiendo la idea del plan, del sistema de validación y cómo funciona el programa. ¿Dudas relacionadas a lo que acabamos de ver? ¿Preguntas? De mi parte no, profe. Bien. De mi parte tampoco, profe. Excelente, excelente. Entonces,
Finalmente, en un proyecto de validación o una carpeta de validación, usted va a encontrar varias cosas. En un plan de validación usted va a encontrar protocolos, reportes, de manera ya sea electrónica o manual. Hay empresas que sus sistemas de validación son totalmente electrónicos, o sea que usted nunca ve un papel, ve mucha documentación electrónica, y hay empresas que no tienen nada de eso y que hacen toda la documentación manual. Entonces, en esa carpeta de ese proyecto usted va a encontrar esa documentación que debe de ser trazable, o sea, deben de tener números, ustedes deben de saber a qué plan de validación pertenece un protocolo y ese plan de validación a qué plan maestro está asociado. Esos documentos deben de ser controlados, señores, o sea, esos protocolos, esos planes deben de tener controles de versión, deben de ser guardados de manera meticulosa en un área que no se vayan a dañar en el caso, por ejemplo, de los sistemas este, manuales, los archivos manuales deben de estar aislados de cualquier condición que dañe esos documentos, y deben de estar obviamente aislados pero no, disponibles, o sea, no es que como que la validación están en un búnker guardada y nadie puede ir a verla, sino que deben de ser accesibles y visibles para absolutamente cualquier persona que necesite revisarlo, y eso incluye tanto ingenieros o personas que estén dentro de la planta como agencias regulatorias. O sea, cuando un auditor llega y pide un protocolo, ustedes deben de ser capaces de obtenerlo rápido, de manera segura, y que lo que le llegue al inspector, al auditor, debe de ser lo que él le pidió. Si el auditor le pidió el protocolo OQ523B, usted le lleve exactamente ese protocolo y que ese protocolo le llegue en condiciones legibles, y que se pueda entender qué fue lo que realmente se hizo. O sea, la data no se puede perder. Los estudios que estén fallidos deben tener su documentación de la investigación y causas probables, así como acciones que se implementaron. Ya se lo acabo de mencionar. Y para que usted tenga una idea gráfica, la estructura sigue exactamente el mismo modelo que vimos en el triángulo anteriormente, pero aquí está un poco más desglosado. De la carpeta de validación, ustedes van a tener un plan, validation plan, y ese validation plan a su vez va a requerir protocolos o estudios de validación, ejemplo IQ, OQ, PQ. Eso, no se preocupen por esa sigla que la vamos a ver en las clases que vienen. Por ahora, entiendan que son protocolos de validación simplemente. En ese documento, en ese plan de validación, ustedes también van a tener controles, un sistema de control de cambio, como el Validation Plan. En algunas empresas, cada vez que se le hace una modificación al plan de validación, se le hace algo que se le llama amendment o enmiendas para decir qué cosas se le están añadiendo o removiendo al protocolo o al plan de validación. Hay empresas que no lo utilizan, y no le hacen enmiendas a los protocolos y a los planes, sino que le hacen revisiones. Cualquiera de las dos es igualmente válida. Y también están otros entregables. ¿Qué otros entregables del proyecto de validación pueden existir? Eh, por ejemplo, actualizaciones de SOPI, actualización de BioEn, actualización de dibujos, actualización de layout, cualquier cualquier otro requerimiento que surja por parte de la validación. Aquí hay un videíto que habla de qué es documentación. Le pongo esto porque la documentación, señores, a pesar de que parezca trivial, en esta industria es algo sumamente delicado. A tal punto que hay gente que hay incluso entrenamientos dedicados exclusivamente a mejorar sus habilidades de documentación, a saber qué documentar, qué no documentar, de qué manera escribirlo, en qué formato, por ejemplo, presentar la data y sucesivamente. Entonces, ese video ustedes lo tienen
en su aula virtual, es un videito corto, 2 minutos, que les explica por qué es importante los récords y las documentaciones. Entonces, importante, y es que las validaciones son récords. Dentro de este mundo regulado, los récords son evidencia de que se hizo algún momento en el tiempo. Entonces, sí, son muy, muy, muy importantes. Finalmente, ya para terminar con el contenido de hoy, tenemos los sumarios o los cierres. Los cierres son muy importantes porque son la cara de los protocolos y normalmente indican qué pasó en el protocolo y si se aceptó o no se aceptó el criterio de aceptación. Si el estudio fallido, si pasó. En el mismo está la decisión de las conclusiones que se llegaron y debe estar firmado por los individuos responsables del estudio y debe ser parte del archivo de validación. Entonces, con esto, ustedes acaban de ver más o menos la estructura de cómo se establece un programa de validación. Y adicionalmente a esto, han visto cómo y bajo qué condiciones se valida. Recordemos, el Global Harmonization Task Force le da una guía sobre qué validar y en qué momento. Con eso, ustedes tienen ahí, chicos, material suficiente como para poder trabajar con este entregable que está aquí, que recuerden que es el caso número 2. Fíjense que el caso número 2 le explica qué elementos del programa de validación falló, cuáles aspectos del CFR se encontraron en no cumplimiento. Fíjense que dice cuáles relacionados a Process Validation. Puede ser que en el Warning Letter hayan otras cosas que no sean relacionadas a validación de proceso. Esa no me importa. Me importan solamente las que tienen que ver con validación de procesos. Y recomendaciones, en base a lo que ustedes acaban de ver, ¿qué ustedes les recomendarían hacer a la empresa? Si un Validation Master Plan, un plan o simplemente reportes que ayuden a responderle a FDA. Entonces, mi gente, eso es básicamente lo que tenemos para el día de hoy. No sé si ustedes tienen dudas o preguntas en base a esto que acabamos de ver o de algo que hayamos visto el lunes o incluso el pasado miércoles. Preguntas, chicos, dudas. Profe, se me surgió una pregunta que no como comprendí bien. Claro. Que ¿cuándo es un producto verificable? Es verificable cuando ya tiene todo, digamos, todo especificado. Un producto es verificable cuando sus características de calidad usted la pueden medir sin afectar su rendimiento. Ejemplo, cuando tú compras eh, cuando tú compras tú vas a la tienda, por ejemplo, vamos a salir de dispositivos médicos. Tú vas a la tienda y compras un t-shirt. Probablemente, solamente sabiendo el tamaño, o no, un t-shirt, vamos a decir un pantalón. Los pantalones de hombre son bien estándar. Un hombre va a la tienda a comprar un jean o un pantalón X y ve que la medida dice 34 o 32. Esos son ancho y largo. Es de color negro y ven el material. O sea, ustedes acaban de ver las características de calidad de ese producto simplemente observando. Es una verificación. Ustedes pudieron verificar sus características. Por ejemplo, pueden sacar la parte de adentro para ver las costuras y ver que todo que está hecho, la confección es de calidad. O sea, ustedes pudieron ver punto por punto cada atributo del producto. Pero hay productos que no se le puede hacer esa verificación así. Por ejemplo, cuando ustedes compran un carro, ustedes no pueden ir punto por punto dentro del diseño del vehículo viendo todos sus atributos de calidad. Por ejemplo, dentro de los atributos de calidad de un vehículo hay muchas cosas. Por ejemplo, la calidad de las mangueras, de las correas, de las gomas. Hay muchas cosas que se pueden verificar, pero no todo.
Y entonces cuando cuando ustedes van a comprar un carro, normalmente no lo verifican. Ustedes se montan en el carro y lo manejan, lo prueban. Eso es lo que se llama validación, porque están usando el vehículo de manera tal que vean si realmente él va a cumplir lo que ustedes necesitan. Entonces, ¿qué pasa? Así mismo como hay productos, ustedes como compradores verifican de manera inconsciente o validan de manera inconsciente, en la industria nosotros hacemos exactamente lo mismo con algunos procesos. Hay procesos que ustedes pueden de manera costo efectiva verificarle todo y de manera constante, como los pantalones. Por ejemplo, si usted tuviera una línea de manufactura textil en donde no son tantos productos, hay un volumen bajo, donde no hay, se puede verificar quizá todas las características de calidad del producto a nivel de dimensión, a nivel de color de la tela, a nivel, por ejemplo, de dimensiones, color de la tela, secuencia de las operaciones que estén todos los materiales ahí. Probablemente esa línea ustedes no tengan que validarla porque ustedes están verificando todos y cada uno de los atributos de calidad y de manera suficiente y costo efectivo. O sea, cuando digo suficiente, es que para todos los productos que van saliendo de ahí, ustedes lo puedan ver. Ojo, muy importante que no se lo había mencionado. Inspección 100% no es lo mismo que verificación suficiente. O sea, ustedes pueden tener una inspección 100% por un producto, pero no quiere decir que ustedes con esa inspección 100% de una o dos características, ustedes estén determinando que toda la característica de calidad del producto funcionan. Por ejemplo, hay productos que ustedes le pueden verificar dos cosas. Por ejemplo, en las partes moldeadas en inyección, ustedes pueden ver el color a la pieza. Y decía, no, la pieza es amarilla. Pero las piezas moldeadas, por ejemplo, algunas cogen burbujas en la inyección que no son visibles. Y eso hace que la pieza se pueda romper más fácil. Entonces, por usted agarrar y decir, yo le voy a hacer un 100% de impresión a la pieza moldeada, decir, no, yo voy a verificar el proceso. Es imposible. Entonces, por eso es que le decía que hay que tener cuidado cuando se decide si verificar o validar un proceso, porque esa parte B de si la verificación es suficiente, normalmente la gente ve, tú dices, no, sí, se puede verificar, yo puedo verificar la salida del producto, sí, pero se le olvida que dice suficiente, o sea, que la mayor parte de las características de calidad estén cubiertas y que ustedes puedan de manera inteligente tomar una decisión sobre el producto y su característica de calidad. No sé si eso te responde la pregunta. Sí, me respondió bien y me aclaró muchas dudas que tenía. Súper. Más preguntas, chicos, más dudas. Verificación y validación, señores, miren, hay mucha gente que tiene años en la industria y no entiende la diferencia de eso. Y hay gente incluso que tiene años validando y no sabe que validar y verificar son cosas diferentes. Entonces es importante que ustedes vayan como que ejercitando la diferencia entre una cosa y la otra. Bien. Entonces, señores, miren, antes ya para terminar, recuerden, tenemos el foro de entendiendo CQAs y CPPs. Antes de llenarlo, asegúrense de entender qué es un CQA y qué es un CPP para que no fallen. Les voy a decir como de entrada que CQA son atributos críticos de calidad y CPP son parámetros críticos del proceso. Los CQA son esos atributos, como yo les mencionaba con el ejemplo del pantalón, que son las características o esas cosas que debe tener el producto para que funcione, sea seguro y eficaz. Y los CPP son esos parámetros, esas condiciones del proceso que aseguran que los CQAs se cumplan durante la manufactura del producto. Entonces, véanse ese video, también está para el lunes, véanlo con calma, tranquilo, y en base a eso asegúrense de responder estas preguntitas aquí. Si hay dudas
con eso de los CQ y los CPP. Recuérdense que tenemos el canal de comunicación a través de WhatsApp con el grupo. Vi que la mayoría ya casi se unieron. Yo todavía no he escrito por ahí nada, pero siéntase libre de ser primero y romper el hielo y hacer cualquier pregunta o duda o preguntar si su punto de vista sobre lo que entiendan. Bien, eso todo lo vamos a revisar en la próxima clase, si Dios lo permite. Si no hay más nada, señores, hemos terminado por el día de hoy. De verdad, gracias por su asistencia y retomamos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias a usted, profe, por la clase. Bye, profe. Buenas noches. Buenas noches. Bye, bye.